entendiendo de manera sencilla el comando if y for en programación. Para entender estos comandos vamos a utilizar pseudocódigo, que es un lenguaje común, que podemos utilizar nuestras propias palabras para programar y después esto se puede adaptar a cualquier lenguaje. Es importante que todos los lenguajes de programación, como parte fundamental de cualquier lenguaje de programación, existe el comando if y existe el comando for. Por lo tanto, al entender correctamente cómo funcionan estos dos comandos, estamos aprendiendo a programar prácticamente en cualquier lenguaje y es por eso que es tan importante, ¿sí? En este caso no vamos a utilizar entonces ningún lenguaje en particular, sino que vamos a utilizar lo que se denomina pseudocódigo. El pseudocódigo es básicamente un lenguaje natural que podemos utilizar para programar como si fuéramos con palabras nuestras, ¿sí? Sin emplear ningún comando en particular, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos que hacer la compra de alimentos, ¿sí? En un almacén, entonces, del barrio. Entonces, vamos a suponer que tenemos que prepararnos para poder ir al almacén. Lo primero que tendríamos que definir una variable, en este caso vamos a hacer dinero, es igual a, por ejemplo, 2.000 pesos, ¿sí? Estamos definiendo los elementos que vamos a utilizar durante el programa. Obviamente, si vamos a ir a comprar, necesitamos disponer de dinero, ¿sí? Lo siguiente sería ir hasta el lugar donde vamos a hacer las compras. Por ejemplo, podríamos ponerlo como si fuera una orden ficticia, ir al almacén, ¿sí? A comprar, ¿correcto? Bien, una vez que estamos allí, tendríamos que ver si el almacén está abierto o no. Entonces, hacemos una pregunta utilizando el comando if, ¿sí? Que si usamos pseudocódigo podemos también hacerlo poniendo sí. O sea que el sí es lo mismo que decir que el comando if. Pero bueno, vamos a poner if. Por ejemplo, if, en algunos lenguajes como el lenguaje C++, por ejemplo, C#, PHP, etc., lo que va a ser la pregunta del if se encierra entre paréntesis. Entonces podríamos poner, por ejemplo, if o si almacén igual abierto, o sea, si el almacén está abierto, y entonces abrimos una llave. Y esto es importante, todo lo que se va a definir como que es verdadero, que el almacén está abierto, se va a ejecutar entre las llaves que se definen dentro del if. Por ejemplo, acá estamos abriendo una llave y cerrando una llave. O sea que todo lo que va a suceder si el almacén está abierto, va a suceder en este rango entre donde se abrió la llave y se cerró la llave. Es muy importante en programación utilizar indentación. ¿Qué es esto de la indentación? Es dejar espacios, tabulaciones, para poder entender gráficamente qué es lo que se está ejecutando, por ejemplo, en este caso, que se cumpliría esta condición. Entonces, por ejemplo, podríamos estar aquí adentro del if y podríamos poner, por ejemplo, entrar al almacén, como una orden, ¿sí?, que estamos ejecutando dentro del if. Es importante entender que esta orden que hemos puesto aquí como entrar al almacén solamente se va a poder ejecutar si es verdadera la condición del if que pusimos aquí arriba. O sea, si el almacén no estuviera abierto, no podríamos entrar al almacén. Parece algo obvio, pero generalmente cuando empezamos a a anidar if o utilizar otros comandos es cuando se nos empieza a complicar todo. Ya lo van a ver. Bien, entonces, si el almacén está abierto, entonces entramos al almacén. Supongamos que estamos dentro del almacén y tenemos que agarrar un changuito para poder cargar la mercadería. Entonces podríamos hacernos la siguiente pregunta, que está dentro de la otra pregunta. If o si hay changuito para realizar la compra, entonces, por ejemplo, si al entrar hay un changuito para que nosotros podamos agarrar y poder hacer la compra, quizás podamos comprar ciertos productos. En cambio, si no hay changuito y tenemos que agarrar, por ejemplo, una de las canastas, quizás la compra va a ser más pequeña, ¿sí? Entonces, supongamos, if hay changuito, o sea, si hay changuito para poder realizar la compra, ¿qué podemos comprar? Por ejemplo, podríamos poner yerba, ¿sí? Podríamos poner galletitas, ¿sí? Fíjense que todas estas órdenes que estamos dando aquí, comprar yerba, podríamos poner acá en vez de yerba galletitas, podríamos comprar yerba o comprar galletitas, ¿sí? Pero lo vamos a dejar simplemente con el nombre del artículo para que podamos entenderlo mejor. Analicemos esto que hicimos hasta aquí. Bien, es importante entender que el if, si hay changuito, es una pregunta condicional que va a depender también
de si el almacén está abierto. O sea, yo no puedo agarrar un changuito si antes no se cumplió la condición de que el almacén estuviera abierto y que nosotros podamos entrar al almacén. Esto es justamente una de las cosas que a veces genera confusión, que es cuando ponemos un if dentro de otro if, ¿sí? Un if dentro de otro if básicamente significa que la condición de más adentro, digamos, la condición que está dentro del otro if, es la que se va a cumplir siempre y cuando la anterior se haya cumplido. Por lo tanto, una condición es dependiente de la otra, ¿sí? Vamos a seguir con este ejemplo entonces, ¿sí? O sea, para que yo pueda haber comprado galletitas, tiene que haber un changuito, tengo que haber agarrado un changuito, ¿sí? Ah, importante, si hay changuito, olvidé poner acá, agarrar changuito. Esto, aunque parezcan obviedades, si nosotros tuviéramos una computadora a quien poder mandar a hacer las compras, tendríamos que explicarle así cómo tendría que hacer la compra, ¿sí? Porque no entiende nada que nosotros no se lo expliquemos de manera literal, como tal cual lo estamos haciendo en este ejemplo, ¿sí? Bien, entonces, pusimos que si hay changuito, agarramos el changuito, cargamos yerba, cargamos galletitas, y ahora vamos a decir cargar azúcar, ¿sí? Pero hay un problema, quizás no haya azúcar, entonces, ¿cómo podemos saber de antemano qué hacer si no hay azúcar? ¿Cómo le decimos a esa computadora que vaya a hacer las compras o a ese robot que estamos mandando a realizar las compras? ¿Cómo hacemos para que pueda decidir en base de si hay azúcar o no? Bien, acá emplearíamos otro if. Podríamos poner if, paréntesis, ¿hay azúcar? Si esto es verdadero, ¿sí? Entonces, fíjense cómo voy a intentar cargar azúcar, ¿sí? Y acá viene otro elemento del if, que es el si no, ¿sí? Si no. Acuérdense que nosotros pusimos if, pero podríamos poner si, porque estamos utilizando pseudocódigo y es un lenguaje inventado por nosotros, empleando nuestras propias palabras. Si lo empleamos en castellano sería sí y pondríamos como negación de eso el si no. Pero si empleamos el comando if, tal cual lo utilizamos en la mayoría de los comandos, el si no lo escribiríamos como else en algunos comandos. Es importante entonces que sepamos que en la mayoría de los lenguajes de programación se utiliza el comando else para determinar que una condición es falsa de lo que preguntamos en el if anterior. Ahora bien, si estamos estructurando este programa como corresponde, en realidad tendríamos que poner de esta manera. Cerrar la llave, poner else y abrir llave nuevamente para nuevamente a lo último cerrar llave. Esto que estamos haciendo acá es condición verdadera, condición falsa, ¿sí? Ahora bien, analicemos lo que tenemos hecho hasta aquí. Para que se pueda comprar azúcar, si es verdadero, es importante que yo primero haya tomado un changuito. Si yo no tomé un changuito, todo lo que está aquí adentro no se va a ejecutar. Así que si esta condición fuera falsa, o sea, si yo no tengo un changuito, no obtengo un changuito y no pude agarrar el changuito, no voy a poder comprar ni hierba ni galletitas, ni tampoco voy a poder preguntarme si hay azúcar o no. Todo esto que estamos acá, todo esto que estamos pintando acá, todo esto que está acá, no se va a ejecutar, ¿sí? Porque todo esto está dentro de un gran if, que me olvidé de cerrar la llave, que conforma si hay changuito o no. O sea, la pregunta de si hay changuito o no comienza aquí y termina aquí. Fíjense la importancia que tiene, voy a reducir el tamaño un poquito, fíjense la importancia que tiene esto de utilizar las llaves y utilizar indentación. Porque, por ejemplo, estos espacios que hay aquí me hacen entender que estas líneas, a partir de este lugar, están dentro de este if, ¿sí? Entonces, todo lo que está indentado, todo lo que está desplazado hacia la derecha, ¿sí?, conforma todo lo que es ese if. Inclusive el if preguntando si hay azúcar o no. Bien, volvamos a la pregunta de si hay azúcar o no. Si hay azúcar, cargar azúcar, ¿sí? Si no, else, ¿y qué hago? Y cargar edulcorante, por ejemplo, ¿sí? Entonces, acá ya tenemos la programación básica de cómo nosotros podríamos realizar una compra
en el almacén de diferentes artículos. Ahora bien, sigamos cargando artículos en el changuito. ¿Dónde cargaríamos los siguientes artículos? Serían a continuación de cerrar el if. Porque este if que estoy pintando en este caso es solamente para preguntar si hay azúcar. Para tomar una decisión si compramos azúcar o edulcorante. Pero en realidad, este if conforma una decisión de un solo artículo, solamente de azúcar, ¿sí? Esto no interviene en galletitas, ni yerba, ni nada, ¿sí? Es simplemente una pregunta solamente para determinar si cargamos azúcar o edulcorante. Así que supongamos que queremos cargar alguna otra cosa. Por ejemplo, comprar, no sé, papel higiénico. Debajo de este if pondríamos aquí abajo papel higiénico. ¿Sí? Y así podríamos seguir cargando otros artículos. Por ejemplo, podríamos poner, por ejemplo, no sé, gaseosa. ¿Sí? Ahora bien, supongamos que tengo una preferencia respecto a qué bebida quiero comprar. Podríamos usar otro if, ¿sí? Para hacerlo vamos a copiar este if que tenemos acá, ¿sí? Sacamos gaseosa y podríamos poner otro if aquí que diga si hay, no sé, agua saborizada, cargar agua saborizada. Si no, cargar, por ejemplo, en vez de gaseosa, agua mineral, por ejemplo, a modo de ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjense lo que tenemos aquí. Tenemos un primer if que determina si el almacén está abierto o no, y si está abierto, entramos al almacén. Esta línea se va a ejecutar siempre y cuando el almacén esté abierto, pero todo lo demás no podría existir. Todo esto que estamos pintando no podría ejecutarse si el almacén no estuviera abierto. Ahora bien, hay otro if, que es este, que es si hay changuito. Si hay changuito, hemos determinado la compra de todos estos artículos, inclusive donde determinamos si hay azúcar o no, o si hay agua saborizada o no. Por lo tanto, la compra de todos estos artículos va a depender de si hay changuito, y que haya changuito va a depender de que el almacén esté abierto. Por lo tanto, ya sabemos que si el almacén está cerrado, nunca jamás se va a ejecutar la pregunta de si hay changuito. Ahora, si el almacén está abierto, puede que haya changuito como puede que no haya changuito. Si hay changuito, podremos comprar. Si no hay changuito, no se realizaría la compra de ninguno de estos artículos. ¿Sí? Ahora bien, supongamos que no hay changuito, pero yo tengo que llevar algo, comprar algo, quizás comprar menos productos, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Bien, el if que determina si hay changuito está ubicado acá y termina aquí. Fíjense la indentación, ¿sí? Comienza en la línea 7 y termina en la línea 25. Voy a reducir un poquito para que lo vean, aunque el programa ya es bastante extenso, ¿sí? Así, a grandes rasgos, si hay changuito comienza aquí y termina aquí. Entonces, si nosotros queremos que si no hay changuito, compremos igual usando un canasto, por ejemplo, ¿qué tendríamos que hacer en este if? Tendríamos que determinar en este if un si no, una condición si no, un else, ¿sí? ¿Dónde ubicaríamos el else? Bueno, lo ubicaríamos al final, a continuación de la llave que cierra este if. O sea, aquí, else, en este lugar, ¿sí? Lo vamos a aumentar. Claro, a medida que aumenta la complejidad del programa, puede llegar a ser cada vez más difícil de interpretar esto, ¿no? Bueno, entonces, el else, lo puse en mayúsculas solamente a modo de ejemplo, lo pondríamos acá. Entonces, cierro la llave, pongo else, abro una nueva llave, y este else, que es una condición si no, tiene que tener un cierre de llave también. Así que debajo de esto, tiene que haber nuevamente una llave cerrándose. Todo lo que pongamos entonces aquí adentro se va a ejecutar si no hay changuito, porque es el else del if que pregunta si hay changuito o no. Si el changuito existe, si hay changuito, lo que haríamos inmediatamente después dentro del if era agarrar changuito. En este caso, el else, sabiendo en este punto que si llegamos a esta línea de ejecución
significa que no hay changuito, ¿qué pondríamos aquí? Agarrar canasto. ¿Sí? Ahora bien, supongamos que no hay changuito y tenemos que agarrar un canasto. Esta sería la condición del else. Si lo dejamos así como está, no compraríamos nada, solamente agarraríamos un canasto y nos volveríamos con las manos vacías. Por eso es importante que, a pesar de ser una condición si no de que hay changuito o no hay changuito, que en este caso no hay changuito, estamos agarrando un canasto, tenemos que repetir nuevamente todo el código que tiene que ver con la compra de los productos. O sea que dentro del else posiblemente tengamos que copiar desde aquí en adelante, excepto agarrar changuito porque no tenemos changuito, y también decidir si hay azúcar o no, y comprar azúcar o edulcorante, comprar papel higiénico, y posiblemente, por ser muy pesada, no compremos agua saborizada porque estamos utilizando un changuito. Entonces, vamos a copiar este texto que tenemos aquí, esta serie de órdenes, y lo vamos a poner aquí dentro del else. Lo que sí, cuando copiamos y pegamos, generalmente se nos desplazan las líneas, ¿no? Ahí está. Bien, entonces, vamos a ejecutar todo el comando en nuestra mente para entender cómo funcionaría el programa entero. Primero, asignamos o determinamos tener un dinero para poder ir a comprar. Dinero igual a 2000. Luego, ir al almacén. Si el almacén está abierto, ¿sí?, entramos al almacén. O sea que al almacén entramos sí o sí, independientemente de que haya changuito o no haya changuito, porque la pregunta de si hay changuito es posterior a la orden de entrar al almacén. O sea que esta línea que tenemos aquí como entrar al almacén se va a ejecutar si el almacén está abierto, independientemente de que luego preguntemos si hay changuito o no. O sea, agarremos un changuito o no agarremos un changuito. Bien. If hay changuito, o sea, si hay un changuito, tomamos el changuito, compramos yerba, compramos galletita y preguntamos si hay azúcar. Si hay azúcar, compramos azúcar. Si no, cargamos edulcorante. Luego de cerrarse el if, donde preguntamos si hay azúcar o no, continuamos porque esta línea que dice papel higiénico se va a ejecutar independientemente de que haya azúcar o no. O sea, la línea de compra de papel higiénico es exactamente igual que las líneas de yerba y galletitas, ¿sí? Porque no tienen ninguna pregunta que determine que los podamos tomar o no. La única diferente entre yerba, galletitas y papel higiénico es la ubicación, ¿sí? Básicamente, en este tipo de ubicación, el papel higiénico lo estaríamos comprando después de haber comprado azúcar o edulcorante, lo cual podríamos cambiarlo tranquilamente. Si nosotros quisiéramos comprar el papel higiénico antes de cargar el azúcar, podríamos sacarlo de aquí y ponerlo aquí, en el mismo orden en que habíamos puesto la yerba y las galletitas, ¿sí? Pero lo vamos a dejar donde estaba para que podamos seguir entendiendo el proceso de ejecución del programa. Después de tomar papel higiénico, hacemos otra pregunta que habíamos determinado, que es si hay agua saborizada. Si hay o no agua saborizada va a depender si cargamos agua saborizada o si cargamos agua mineral. Pero una vez terminada la pregunta de si hay agua saborizada o no, después de cerrar esta llave, podemos seguir comprando productos porque estamos dentro del if que determina si hay changuito. O sea que yo con changuito podría cargar, por ejemplo, latas de tomate, por ejemplo, o podría cargar aceitunas. ¿Sí? Ahora bien, esto lo teníamos en la condición de si había changuito. Aquí habíamos puesto el else de si no hay changuito. Entonces, ¿qué hacíamos si no hay changuito? Agarrábamos un canasto, cargábamos yerba, cargábamos galletitas, porque copiamos y pegamos el código de arriba, ¿sí? Lo pusimos aquí abajo. También preguntamos si hay azúcar o no, para determinar si compramos azúcar o edulcorante. Cargamos papel higiénico y posiblemente carguemos también aceitunas, por ejemplo. Y podríamos decir al volver a nuestra casa que no compramos el resto porque no había changuito donde cargar los productos, ¿no? O sea, nosotros podemos determinar una compra determinada si tomamos un changuito o si no tomamos un changuito para poder traer menos productos. Bien, ahora bien, aquí ya tenemos entonces lo que pasaría en este else si no había changuito y en lo que teníamos por arriba de else, toda esta compra, incluidos los if de azúcar y agua saborizada, que pasaría si sí había un changuito. Bien, terminamos hasta aquí. Entonces, ¿qué llave tenemos ubicada en la línea 43?
La línea 43 es el cierre del if. Perdón. Sí, esta llave es el cierre del if donde preguntábamos si hay changuito o si no hay changuito. El else es si no hay changuito. Por lo tanto, esto es por fuera de la decisión si hay changuito o no, ¿sí? O sea que ahora retrocedemos una indentación ubicándonos en este lugar y todo lo que pongamos aquí se va a ejecutar nuevamente independientemente de que hayamos tomado un changuito o no. O sea que lo que pongamos aquí, después de esta llave que se cierra de la pregunta de si hay changuito o no, esta línea se va a ejecutar exactamente igual que entrar al almacén. Está ubicada a la misma altura, por decirlo así, o dentro del mismo if. La única diferencia está en que lo que pongamos antes del if va a ser antes de tomar el changuito y lo que pongamos aquí, donde pusimos aquí, es lo que vamos a ejecutar después de que hayamos cargado todos los productos del changuito, pero dentro de la condición de que el almacén estuviera abierto, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Se supone que ahora ya cargamos todos los productos, sea en un changuito, sea en un canasto, y entonces nos acercamos a la caja, ¿sí? Y podríamos preguntar, ¿sí? Preguntar. Preguntar es un comando donde le pedimos al usuario que ingrese algo. Acá nosotros lo que podríamos preguntar es preguntar cuánto cuesta todo lo comprado. ¿Sí? Bien. Dependiendo del comando, del lenguaje, perdón, que utilicemos, hay diferentes comandos que nos permiten tomar un valor. ¿Sí? Por ejemplo, en C++ utilizamos el comando scanf, ¿sí? Por ejemplo. Pero no es importante porque como estamos usando pseudocódigos y un lenguaje inventado por nosotros, por cualquiera de ustedes, simplemente lo preguntamos y lo cargamos en una determinada variable. Por ejemplo, vamos a suponer que definimos una variable llamada costo, que inicialmente la variable costo la definimos como en valor 0. Fíjense que la definimos aquí la variable costo después de haber entrado al almacén. Bueno, tranquilamente esta variable, aunque no la utilicemos, también la podríamos haber definido al principio del programa justo a la altura de dinero, definiéndola con valor 0, porque todavía no tenemos el costo de cuánto nos va a salir todo lo que estamos comprando, ¿sí? ¿Por qué lo pondríamos al principio? Bueno, porque es una manera prolija de programar el definir primero todas las variables al principio del programa para que nosotros siempre lo encontremos en el mismo lugar. Yo la variable costo la podría haber definido, por ejemplo, aquí. Sí, pero esto hubiera sido muy difícil luego de ubicar. Si después yo tengo que cambiar esa variable por algún otro valor, ubicándolo acá realmente hubiera sido un problema encontrar luego esa variable. O sea, si ubicamos las variables en cualquier lugar, después es muy difícil encontrarlas. En cambio, si nosotros las ponemos todas al principio del programa, este problema nunca lo vamos a tener, porque aquí definimos todos los elementos y todas las variables que vayamos a utilizar. Entonces, llegamos al final antes de irnos del almacén, porque esto sucede además, esta pregunta sucede siempre y cuando el almacén está abierto, ¿sí? Entonces, preguntamos, ¿cuánto cuesta lo comprado? ¿Sí? Y esto lo vamos a asignar, por decirlo así de alguna manera, en este lenguaje inventado, a la variable costo, ¿sí? O sea, le preguntamos al almacenero cuánto cuesta todo esto y entonces el almacenero nos responde que el costo es igual a 1.500 pesos, ¿sí? Bien, entonces, si yo quiero ahora calcular cuánto me va a quedar, o sea, en la computadora es muy sencillo, porque yo pondría vuelto, por ejemplo. Vuelto es igual a dinero menos costo. Y allí tendríamos el valor del dinero que nos tendría que devolver al terminar la compra. Bien, esto es una explicación sencilla, entonces, de cómo estamos utilizando el comando if, entendiendo toda su estructura y cómo podemos poner if dentro de otro if. Ahora bien, tenemos también el comando for. Dijimos que íbamos a explicar el comando for. El comando for lo que hace es crear un bucle, ¿sí? Lo vamos a poner en castellano. Por ejemplo, for, ¿sí? Determina un bucle que tiene un comienzo y un final, ¿sí? Si nosotros lo podemos usar así como si fuera en pseudocódigo, podríamos decir para, por ejemplo.
O podríamos decir bucle. Bucle de 1, por ejemplo, hasta 10. Ahora bien, si en vez de emplear este pseudocódigo que estamos empleando, empleáramos un lenguaje basado en lenguaje C, como ANSYS C, PHP, etc., podríamos utilizar el comando que se llama for y que tiene la siguiente estructura. Ponemos for, paréntesis, definimos una variable con un valor inicial, por ejemplo, vamos a definir una variable x es igual a 1. Estamos determinando dónde comienza el conteo del bucle. For x igual a 1, punto y coma. Este bucle se va a ejecutar hasta que se cumpla qué condición, hasta que x sea, mientras x sea menor o igual a 10, o sea, que va a contar de 1 hasta que x, mientras x sea menor o igual a 10. Punto y coma, y luego ponemos lo que es un acumulador. Un acumulador sería en este caso x más más, ¿sí? Lo que está haciendo esta línea, este pedacito de código que pusimos aquí, estamos diciendo que cada vez que se inicia el bucle, se le acumula un valor al valor de x, ¿sí? O sea que x inicialmente vale 1, pero cuando se reproduzca por segunda vez, x va a valer 2, luego 3, 4, 5, así hasta llegar a 10. Cuando llega a 10, se rompe el bucle y se sale de toda la ejecución. Bien, así es como se define el comando for, ¿sí? Y generalmente también tenemos que abrir una llave para determinar que a partir de este lugar se va a iniciar el bucle, ¿sí? ¿Por qué podríamos estar definiendo un bucle for en este caso? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que ir al almacén 10 veces en el mes, ¿sí? Por ejemplo, si en diferentes oportunidades, diferentes días, yo tuviera que ir al almacén a realizar la misma compra, podríamos poner en vez de x, día 1, ¿sí? Mientras el día sea menor o igual a 10, porque vamos a suponer que yo digo, bueno, yo voy 10 días al almacén, después que vaya otro, ¿sí? Yo te voy 10 días nada más, ¿sí? Bien, y los días se tienen que ir acumulando. Día más es que día vaya contando de uno en uno, ¿sí? ¿Por qué estamos definiendo un for? Bueno, porque todo lo que hemos hecho como un programa para realizar una compra en el almacén, lo vamos a meter dentro de este for. Para poderlo meter dentro de este for, ¿qué tenemos que hacer? Identar todo esto hacia la derecha. Generalmente en todos los lenguajes de programación podemos pintar todo el texto, todo lo que hemos hecho hasta aquí, ¿sí? Inclusive lo último, hasta aquí, ¿sí? Porque acuérdense que la última llave corresponde al primer if. Bien, todo esto vamos a identarlo generalmente utilizando la tecla Tab o tabulación, podemos darle la indentación y todo se va a desplazar hacia la derecha para que gráficamente sea más sencillo de entender. Entonces, ahora sí, vemos que el for comienza acá y ya la siguiente línea, que antes la teníamos tirada hacia la izquierda, ahora está dentro del for. Lo hemos dado indentación y está adentro del for. Ahora bien, este for, que se inicia aquí y que inicia todo lo que es la compra en el almacén, comienza acá y donde tendría que terminar, al final de todo. O sea, después de la llave final, ubicado en este lugar. Con lo cual, ¿qué estamos haciendo acá? Lo que estamos haciendo es que la compra que hacemos, que habíamos programado para hacer en el almacén, si está abierto el almacén o no está abierto, si hay changuito o no está changuito, si compramos azúcar o edulcorante, todo esto se va a ejecutar 10 veces, 10 días diferentes, ¿sí? ¿Por qué empezamos desde el if? Porque es más fácil de entender cuando primero ya hemos definido una programación y toda la programación que hemos definido lo metemos dentro de un for. Porque básicamente lo que estamos haciendo es que todo lo que es la compra del almacén se ejecute 10 veces, en 10 oportunidades, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder al ejecutar este programa? ¿Qué va a suceder al ejecutarse este programa? Y esto es importantísimo. Dinero 2000, costo 0, ¿sí? Vamos al almacén, ¿sí? Iniciamos el for, o sea, el bucle, como el día número 1, o sea, esto es el día número 1, ¿sí? Entonces, siendo el día número 1, nos fijamos si el almacén está abierto. Si está abierto, entramos al almacén. Y si dentro del almacén hay un changuito, agarramos el changuito, compramos yerba, galletitas. Si hay azúcar, cargamos azúcar. Y si no, edulcorante, luego papel higiénico, agua saborizada o agua mineral, lata de tomate y aceituna. Si no hay changuito, agarramos canasto, compramos yerba, galletitas,
azúcar o edulcorante, papel higiénico y aceitunas. Y por último nos acercamos a la caja. Me olvidé de poner acá el comando ir a la caja, a pagar. Preguntamos cuánto cuesta todo. Dice que el costo es de 1.500 y entonces defino la variable vuelto como que el dinero que yo tenía, 2.000, menos el costo de 1.500, nos quedaría devuelto. Les voy a poner acá como un comentario, porque se puede comentar así. Nos quedarían aquí, luego de la compra, nos quedarían 500 pesos. Ahora bien, importantísimo, ¿acá terminó todo? No, claro que no, porque esto está dentro de un for. Así que aquí termina el if si el almacén está abierto. Obviamente realicé la compra porque el almacén estaba abierto. Y aquí termina el for. ¿Y qué significa que termine el for? Significa que no terminó el programa. Se tiene que repetir nuevamente. Ahora bien, ¿cuánta plata nos quedó? 500 pesos. Terminó el for, reinicia el for, pero ahora día vale 2. Ya no vale 1, vale 2. Entonces, día 2, volvemos a ir al almacén. Yo acá olvidé. Acá tengo un error de programación. Un grave error de programación. ¿Cuál es? Que cuando se reinicia el for, dice fijarme si el almacén está abierto. Supuestamente, yo tendría que haber vuelto a mi casa. O sea, yo me olvidé de poner acá al final de todo, después de que me da el vuelto, volver a casa. Al final de la compra. Volver a casa con todo lo comprado, ¿no? Supongamos que volvimos a casa. Si se repite el for a partir de aquí, en esta ubicación dice fijarme si el almacén está abierto o no. Pero ¿cómo si yo estoy en casa? ¿Me puedo fijar desde mi casa si el almacén está abierto o no? Bueno, no. ¿Por qué? Cometimos un error. Nos olvidamos de poner dentro del for la orden de ir al almacén. Esta línea que tenemos marcada acá, la tenemos que sacar de acá y la tenemos que poner dentro del for. Sí o sí. Porque dentro del for, cada vez que se inicia un nuevo día, yo tengo que irme hasta el almacén para luego poder ver si está el almacén abierto o no. ¿Sí? Este tipo de lógicas que estamos viendo justamente en esta programación es el típico error que hay al programar. El olvidarnos cosas básicas como esto. ¿Sí? Si se supone que el for va desde que voy al almacén hasta que regreso a mi casa, es muy importante que toda la secuencia de todo lo que tengo que hacer esté incluida dentro del for. Ahora bien, dijimos que hoy ya sería el día número 2, ¿sí? Porque se está ejecutando por segunda vez. Vamos al almacén, nos fijamos si el almacén está abierto. Si el almacén está abierto, entramos al almacén. Obviamente que si el almacén estuviera cerrado, ¿qué pasaría si el almacén hubiera estado cerrado el segundo día que yo voy a comprar? Sucedería que termina aquí. O sea, no dice volver a casa. O sea, si yo fui al almacén y está cerrado, es importante que el volver a casa no esté si el almacén está abierto. Entonces esta línea volver a casa, ¿dónde la tendríamos que ubicar? Después del if de si el almacén está abierto o no. Esto es importantísimo. Porque, ¿qué significa esto? Significa que si el primer if que pregunta si el almacén está abierto, si el almacén estuviera cerrado, ¿sí? Entonces, acá me equivoqué de indentación. Bueno, tendría que ir aquí. Bueno, este if acá. Ahí está. Bien. A ver si está bien esto. A ver, if. Este if se cierra. Bueno, al meter mucho código nos suele pasar esto. ¿Sí? Acá me parece que me olvidé. Ah, no me olvidé. Acá está 1. Este es el if que cierra 1. Y este es el if que cierra el si hay changuito, que es otra cosa. ¿Sí? Este es el if que cierra si el almacén está abierto o no. Por lo tanto, si esta es la llave que cierra si el almacén está abierto o no, ¿sí? Si el almacén está cerrado, definitivamente, como yo le estaba diciendo, hay que volver a casa. Entonces, el volver a casa tiene que estar por fuera de si el almacén está abierto o no, ¿sí? Porque si el almacén está cerrado, ¿sí? Yo tengo que poder volver a casa, ¿sí? Bien. Entonces, no quiero marearlos más con esto, ¿sí? Pero lo importante es entender lo siguiente. Ahora, supongamos que el almacén estaba cerrado. Yo fui al almacén, ir al almacén. ¿El almacén está abierto o está cerrado? Está cerrado. Entonces, no se ejecuta nada de lo que vemos acá, ni si hay changuito, si hay canastos, si compramos azúcar, nada de eso, ¿sí? Y acá tenemos, claro, acá tenemos la falla de la programación.
el ir a la caja y preguntar cuánto cuesta, tiene que ser sí o sí, claro, si el almacén está abierto. O sea, si el almacén está abierto, ¿sí?, es cuando nosotros tenemos que, y está correcto, ir a la caja, preguntar cuánto cuesta lo comprado, asumir el costo y tener el vuelto, ¿sí? Bien, entonces, pero todo esto no se va a ejecutar porque el almacén está cerrado, ¿sí? Entonces, como el almacén está cerrado, no se ejecuta nada de esto, porque el almacén está cerrado, pero sí se va a ejecutar volver a casa, porque este volver a casa está por fuera del if que preguntábamos si el almacén estaba abierto o cerrado, ¿sí? Entonces, llegamos al fin del for, que es esta llave, y ahora vamos a ir a que el for dice que ahora es el día número 3. Entonces vamos al almacén, preguntamos si el almacén está abierto o cerrado. Si está abierto, entramos al almacén, preguntamos si hay changuito o no. Si hay changuito, compramos todo esto. Si no hay changuito, compramos esto otro. Independientemente de si hay changuito o canasto, vamos a ir a la caja, vamos a preguntar cuánto cuesta lo comprado y nos dice que tiene un costo de 1.500. Pero hay un problema. El vuelto de la compra anterior nos había dejado un costo de 500 pesos. Por lo tanto, si ahora vuelvo a gastar 1.500 pesos, no me alcanza con los 500 que me quedó. Porque fíjense que la variable dinero es definida al principio del programa antes del for, ¿sí? O sea, el dinero igual a 2.000 está definido antes del for, antes de ir a hacer las compras. Como si yo tuviera ese dinero disponible para los 10 días donde yo tengo que comprar. Entonces, si yo pretendo tener más dinero para poder comprar, es importante o tener más dinero al principio del programa o una vez vuelto a la casa, una vez que volvamos a casa, quizás podríamos decir, ¿sí? Acá esta línea no me gusta. Nosotros tenemos que decir que dinero, no vuelto, dinero es igual a mi dinero menos el costo. Ahí se entiende mejor cómo es que se redujo nuestro dinero en nuestra billetera, ¿sí? Entonces, si al volver a casa yo me quedo con 500 pesos y si yo ya sé que mañana tengo que volver a ir a comprar, voy a tener que agregar dinero. Entonces podría poner dinero, que son los 500 pesos que me quedaron, es igual a dinero, o sea, al dinero que yo ya tengo, más, y sumo, por ejemplo, no sé, 1.000 pesos. Si yo sumo 1.000 pesos, voy a poder ir a comprar la segunda vez, pero ya la tercera vez no me va a alcanzar, ¿sí? Hagan la cuenta y se van a dar cuenta que si al principio tenía 2.000 pesos, hice una compra de 1.500, me quedaron 500 pesos, ¿sí? Al sumar 1.000, me van a quedar 1.500. O sea que al otro día, al tercer día que venía a comprar, voy a poder gastar esos 1.500 pesos, me voy a quedar en cero. Por lo tanto, no voy a tener dinero para comprar por cuarta vez, ¿sí? Así que, si queremos que esto funcione correctamente, tendríamos que sumar al menos 1.500 pesos cada vez que volvemos a casa para que todas las veces que vayamos a comprar lo mismo, nos alcance el dinero para comprar, ¿sí? Bien, quedándonos siempre un resto de 500 pesos si hacemos esta cuenta, ¿sí? Bien, este es simplemente un ejemplo de cómo nosotros podemos utilizar el comando if y cómo podemos también utilizar el comando for, ¿sí? Bien, los invito a que puedan visitar mi página web de escuelainformatica.com.ar y en un área que es escuelainformatica.ar/docentes van a encontrar este tutorial y muchos otros tutoriales que hemos diseñado para aprender informática. Hasta luego.